Este torpe perrito fue rechazado desde el momento en que nació. Su abuelo lo miró y dijo que no viviría más de 3 días. Pero la abuela, incapaz de dejarlo, lo abrazó con cariño y lo alimentó como si fuera su propio hijo. Al ver la alegría de la abuela, el abuelo no dijo nada más. Poco a poco, bajo el cuidado de la abuela, el perrito fue creciendo, pero seguía siendo torpe. Cuando tenía sed, no conseguía beber agua. Y cuando tenía hambre, siempre llegaba tarde y la comida ya había desaparecido. Un mes después, los otros perritos ya habían cumplido un mes. El abuelo y la abuela estaban ocupados con el trabajo en el campo, sin energía para seguir alimentándolos. Así que fueron regalando a los perritos a los familiares, tal vez porque este era pequeño, flaco y torpe. Al final, solo él se quedó. La abuela, mirando al perrito, decidió que lo criaría ella misma. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un día, mientras jugaba en el campo, un perro agresivo apareció de repente. La madre perra, sin importar la diferencia de fuerza, se interpuso entre él y el enemigo con valentía. Se escucharon ruidos de pelea, y el abuelo dejó el trabajo de inmediato, corriendo hacia el lugar. Pero cuando llegó, la madre perra ya estaba caída, y no pudo levantarse más. Con el apoyo de su abuelo, el perrito poco a poco aceptó que su madre ya no estaba. La abuela cultivaba en el campo, y él se quedaba cerca, cazando saltamontes. El abuelo estaba en la huerta, y él iba al río a pescar ranas. Por la tarde, siempre acompañaba al abuelo de regreso a casa. Cuando creció, corría adelante para abrir el camino. Era muy obediente. En el campo, ayudaba al abuelo con el trabajo. Y por supuesto, era puntual a la hora de comer. El abuelo tomaba un bocado de jamón, y él también tomaba uno, haciendo reír a la abuela como una niña. Bajo la caricia de la abuela, los días pasaban tranquilos. Hasta aquella noche, cuando la abuela dejó este mundo, el perrito se sentó en el jardín, observando a las personas que pasaban, como si ya entendiera que la abuela ya no estaba. El perro perdió su energía. El abuelo se acercó a él, acarició su cabeza suavemente y le habló mucho sobre la abuela. Al día siguiente, el hijo del abuelo puso las maletas en el maletero, preparándose para llevarlo a un asilo. El abuelo no podía dejar al perro. Se agachó, acarició su cabeza y le dio su último adiós. Una lágrima cayó sobre el hocico del perrito. El perro miró al abuelo y con ternura le lamió la lágrima, como si quisiera consolarlo. Hasta que la puerta del coche se cerró, no entendió que era una despedida. Ladró al abuelo, tratando de detenerlo, pero no recibió respuesta. Se asustó, corría de un lado a otro, llamando desesperado al abuelo. Quería decirle, abuelo, no te vayas, pero no podía. Luchaba con todas sus fuerzas. Quería escapar de la cadena. El abuelo, viendo su sufrimiento, le pidió a su hijo que lo cuidara bien. En ese momento, el perro, ignorando el dolor, rompió la cadena y saltó al bosque, corriendo tras el abuelo. Corría con todas sus fuerzas, sin mirar nada, como si estuviera usando toda su vida para alcanzar a esa persona. Pero una lluvia inesperada dispersó los últimos rastros en el aire. El perro no pudo encontrar al abuelo y comenzó a buscar sin rumbo, pero no encontró nada. Días después, regresó a la casa, pero allí encontró un intruso. Ladró furiosamente, tratando de echarlo fuera, pero el perro no sabía que la casa ya había sido vendida por el hijo. Para los trabajadores, él era el verdadero intruso. El trabajador levantó una pala para enfrentarse a él, pero el perro no fue rival para él, y en un par de movimientos, fue echado fuera. Ahora ya no tenía hogar. Finalmente, llegó a la colina, miró por última vez el pueblo en el que había crecido, y comenzó su camino como un perro vagabundo. Atravesó campos llenos de flores, saltó riachuelos, y siguió su camino hacia el oeste, solo para encontrar al abuelo con quien había compartido tantos años. Poco a poco, se fue acostumbrando a la libertad de la vida errante. Un día, se escondió en un rincón, observando la comida en una jaula. Aprovechando que el dueño se detuvo por un momento, saltó hacia la jaula de los perros. Abrió su boca hambrienta y devoró la comida que quedaba. Cuando el dueño se dio cuenta, lo alejó con una pistola de agua. El agua lo roció y lo empujó hacia el rincón. El perro no entendía por qué los humanos lo trataban de esa manera.